Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de asociación de resistencias serie paralelo. En este tema vamos a nosotros poder resolver o poder hallar las resistencias equivalentes que existen en un circuito eléctrico, tanto como en serie, en paralelo y resistencias mixtas. Los ejercicios que desarrollaremos estarán basados en la ley de Ohm. Ohm nos dice, ¿no? En un circuito recorrido por una corriente eléctrica, la tensión es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia total del circuito. ¿Qué quiere decir? Que la tensión es igual a I por R. Aquí tenemos la regla de la pirámide, donde fácilmente podemos observar las fórmulas para poder hallar cada una de las magnitudes eléctricas, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a leer cada uno de los ejercicios y simplemente ustedes, ¿qué van a hacer? Van a reemplazar con cada una de las fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, el ejercicio 1 dice, ¿no? Calcular la resistencia en el circuito con una tensión de 110 voltios y una intensidad de corriente de 0.25 amperios. Nos pide hallar la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos voltaje y tenemos corriente, o sea, tenemos V y tenemos I. Simplemente reemplazamos 110 voltios, va a ir donde se ubica V. Y 0.25 va a ir donde se ubica I. Entonces, ese resultado ustedes me lo van a presentar cuando estemos en la sesión de clases, ¿ya? Igual va a ser para los otros ejercicios. Simplemente reemplazar en las fórmulas. La segunda pregunta, calcular la intensidad de corriente que consume un receptor de 1500 ohmios de resistencia si lo conectamos a 220 voltios. Nos dice que ahora calculemos la corriente o la intensidad de corriente, ¿no? Cuánto de corriente va a consumir este receptor. Entonces simplemente reemplazamos. Intensidad es igual a 220 voltios sobre 1500 ohmios, ¿ya? La tercera pregunta, calcular que la tensión que necesitamos para alimentar un equipo de música de 2250 ohmios de resistencia si consume una intensidad de corriente de 15 amperios. Nos dice calcular la tensión, o sea, calcular V, el voltaje. Ya, entonces simplemente reemplazamos. Y para esto había sido, ¿no? Para calcular la tensión es de cuánto es para calcular la tensión que necesita. Entonces simplemente multiplicamos 2250 ohmios por 0.15 amperios, ya. Entonces en la cuarta pregunta nos dice calcular la resistencia eléctrica de un ordenador, o sea de una computadora que consume 0,0.12 amperios cuando lo conectamos a una fuente de tensión de 24 voltios. O sea, tenemos corriente y tenemos voltaje y nos pide la resistencia eléctrica y simplemente hacemos cambiamos en las fórmulas, ¿no? Voltaje va a ser igual a 24 voltios. R, al querer V va a ser igual a 24 voltios y la I va a ser igual a 0.25 amperios. Entonces les va a salir un resultado. Como les digo, estos vamos a resolver o me lo van a resolver en un papelito, en una hoja y me lo van a presentar el día que nosotros desarrollemos nuevamente el curso. Aquí tenemos asociación de resistencias. Existen tres tipos de asociación, que es serie, paralelo y mixto. Ahí tenemos los gráficos, ¿no? Dice que en una resistencia en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Por ejemplo, R total va a ser igual a R1 más R2 y más R3 y más Rn, ¿no? O sea, cuántas resistencias haya. Y en paralelo tenemos dos fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, dice que para hallar la resistencia equivalente va a ser igual 1 sobre R total, ¿ya? 1
1 sobre R total. Esta va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así más 1 sobre Rn, o sea, se va a seguir siendo la ecuación, ¿no? También tenemos otra fórmula para poder hallar en paralelo. El R total va a ser igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no es cierto? Con estas dos fórmulas podremos hallar las resistencias en paralelo. Y resistencias en mixto, ahí tenemos resistencias que están en paralelo y a su vez esas resistencias en paralelo están en serie, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Cómo pueden estar las resistencias. Aquí podemos encontrar las fórmulas para poder hallar resistencias equivalentes en paralelo. Por ejemplo, ¿no? Nos dice para hallar n resistencias, ¿no? De diferentes valores, ¿no? Lo que les decía, 1 sobre resistencia equivalente, que va a ser, resistencia equivalente también es igual a resistencia total. 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, lo que se había dicho anteriormente. Y para hallar dos resistencias en paralelo, solo dos, tenemos la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿ya? Para hallar n resistencias del mismo valor en paralelo, cuando están en paralelo, les digo, cuando están en paralelo, va a ser igual a resistencia equivalente igual a R sobre N, cuando son resistencias del mismo valor. Supongamos que en un circuito R1 es 10 ohmios y R2 va a ser también 10 ohmios y R3 también va a ser 10 ohmios en un circuito en paralelo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza esa fórmula, ¿no? Cuando tengan el mismo valor, resistencia equivalente es igual a R sobre N. Por ejemplo, aquí tenemos algunos problemas de electricidad, ¿no? Y donde nos pide, ¿no? En la 1, determinar el valor de la resistencia total del conjunto de resistencias siguientes. En el conjunto de resistencias A, nos dice que R1 es igual a 1 medio, R2 es igual a 6,3 ohmios y R3 es igual a 6 quintos de ohmio, ¿no? Entonces, quiere decir, simplemente sumamos las tres resistencias. Ya, ustedes me van a poner a la próxima clase, me van a dar las respuestas, yo lo voy a resolver, ustedes lo resuelven y vamos a comparar y va a ser para puntos, ya, es como un orales. Ahora tenemos B de la 1, la B dice que son dos resistencias en paralelo, una de 4 ohmios que va a ser R1 y R2 de 28 ohmios. Entonces habíamos visto una fórmula donde nos dicen para hallar dos resistencias en paralelo. ¿Cuál sería esa fórmula? R total o R equivalente es igual a 4 por 28, ¿no es cierto? Sobre 4 más 28. Ahí vamos a tener una respuesta, entonces me lo van a dar ustedes. Y en la pregunta número 2, ¿no? Aplicando la ley de Ohm, dicen, determinar la intensidad de la corriente que circula por el siguiente circuito, ¿no? Entonces ahí tenemos 220 voltios y la primera resistencia 25 ohmios y la segunda resistencia 55 ohmios, ¿no? Nos dice que tenemos que calcular la intensidad de corriente. Lo primero que debemos de hacer es hallar la resistencia total. Ahí vemos dos resistencias en serie, ¿verdad? Entonces va a ser 25 ohmios más 55 ohmios. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vendría a ser esto? 80 ohmios, ¿no? ¿No es cierto? 80 ohmios. Tenemos resistencia equivalente a 80 ohmios. Entonces nos pide hallar la intensidad de corriente. Dice que la intensidad de corriente es el voltaje sobre la resistencia, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos 220 sobre
80, 220 voltios sobre 80 ohmios. Entonces el resultado nos debe salir en amperios. También me lo van a desarrollar en una hojita. El tercero, ¿no? Determinar el valor de la resistencia total del conjunto de resistencias. Aquí tenemos resistencias mixtas. Lo primero que deben hacer, en la A, van a hallarme lo que es la resistencia que está en paralelo. Primero se hallan los que están en paralelo, o sea, 6 ohmios y 18 ohmios, ¿ya? Teniendo el resultado de esos dos, van a poder ustedes sumar con el de 3 medios de ohmio, ¿no? A ver, supongamos de esta manera, ¿ya? Nos dice que la resistencia equivalente para dos, o la fórmula para dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es la siguiente: R equivalente o R total va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿ya? Entonces sería 6 por 18 sobre 6 más 18. Este resultado lo van a sumar con la resistencia de 3 medios de ohmio. Entonces, sumados esos dos valores, nos va a salir la resistencia total. En la B, ¿no? En la B, en el circuito B, tenemos dos resistencias en serie y esas a su vez están en paralelo con una. Las dos resistencias en serie se suman, 13 más 12, sumamos, ya, entonces nos va a salir un resultado. ¿Cuánto es 13 más 12? ¿Alguien me puede decir? 25, ¿no? 25 ohmios va a ser el resultado final de esas dos resistencias. Entonces, si queremos hallar la resistencia total, vamos a utilizar la fórmula de resistencia equivalente para dos resistencias en paralelo, porque ahí ya nos va a sobrar dos resistencias. Entonces va a ser 25 por 40 sobre 25 más 40 y nos va a dar un resultado. En la 4, dado el circuito de la figura, calcular el valor de la fuente de tensión. Nos dice que debemos calcular cuánto es la tensión, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, primero vamos a hallar la resistencia equivalente. Primero hallamos el total de la resistencia en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Esto va a ser 4 por 16, ¿no es cierto? 4 por 16 sobre 4 más 16, ¿ya? 4 más 16. Entonces, ¿qué va a ser? Ese resultado que nos va a dar de eso, vamos a sumarlo con 23 ohmios, ¿ya? Con 23 ohmios. Entonces, teniendo ese resultado de la resistencia equivalente, utilizando la fórmula de la pirámide, nosotros vamos a poder hallar la tensión que necesita este circuito, porque tenemos la corriente, ¿no? Que es 5 amperios, ¿no es cierto? Estos ejercicios pues parecen un poco complicados, pero no es tan complicado, ¿no? Nosotros podemos desarrollarlo simplemente utilizando las matemáticas que ya aprendí desde años pasados, ¿no? Es algo fácil, ¿ya? Por ejemplo, hallando, como les decía, hallando todo eso, ¿no? 23 más la resistencia equivalente del circuito en paralelo, que va a ser igual ¿a cuánto? A 26,2 amperios, no, ohmios, perdón, ohmios, a 26,2 ohmios, ¿no? ¿Y cómo era para hallar la tensión? Era B es igual a R por I. Entonces, vamos simplemente a reemplazar 26,2 por 5, ¿no? Ese es el resultado de cuánto de voltaje vamos a utilizar. Ustedes me lo van a poner, yo me estoy anotando todo, me lo van a poner ustedes en una hojita ya, las respuestas para la próxima sesión.